periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada en punto. Los saludamos desde Mañanas Blue. Saludo a los oyentes en Colombia y en el mundo y a quienes a esta hora se conectan a nuestro canal de YouTube en Blue Radio, la radio se ve. Y los acompañamos como siempre con la información, con el análisis y con la opinión. Amanecemos con gran incertidumbre sobre cuál será el futuro para la expedición de pasaportes para millones de colombianos, luego de que quedara en el limbo, por ahora, la determinación del saliente secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, que ayer de manera sorpresiva, de manera inconsulta, decidió revocar lo que había hecho su antiguo jefe, el canciller Álvaro Leiva, hoy suspendido, y decidió adjudicar una licitación por 600.000 millones de pesos a la firma Thomas Gregg & Sons, que según el presidente Gustavo Petro es una licitación corrupta, que según el presidente Petro, por tener un único proponente, no tenía por qué ser adjudicada. Esto ha generado una gran tormenta en el gobierno, que hasta ahora evalúa cuál será la salida jurídica. En medio de esta situación, el canciller encargado Luis Gilberto Murillo tuvo que anticipar su regreso a Colombia, llegó anoche a Bogotá y se encuentra analizando la situación. El presidente Petro habla de traiciones en su Twitter, el presidente Petro firma la declaratoria de insubsistencia inmediata, el secretario José Antonio Salazar se defiende, señalando que él cumple la ley y que nadie, ni siquiera las opiniones del presidente de la República, pueden estar por encima de esta situación. Para el presidente Petro, por supuesto, es un nuevo dolor de cabeza y la gran pregunta es si tienen o no tienen validez las resoluciones que firmó Salazar, ya que antes de que pudiera publicarlas en el sistema de contratación pública SECOP, fue inhabilitado su usuario y no tienen en la práctica vida jurídica. Están firmadas, pero no están en el sistema único de contratación que tiene el Estado colombiano. En segundos intentaremos entender esta novela, la historia que hay detrás del capricho del presidente Petro de no adjudicar esta licitación, a pesar de que se habían adelantado todos los pasos y al final era inevitable, se lo había advertido todo el mundo, incluso su exdirectora de la Agencia Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, de que no había otro camino distinto al de la adjudicación, que fue el que llevó el doctor Salazar a cabo en las últimas horas, eso sí, sin consultar con su jefe, el canciller, y mucho menos con el presidente Gustavo Petro. Vamos a hablar en segundos del regreso a Colombia del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Llegará después de las 2 de la tarde y será recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, en el pabellón de extraditables. Esto a pesar de que en principio se había pensado y se había dicho que Mancuso iba a ser detenido en los calabozos de la Dijín, en el occidente de Bogotá, para preservar sus medidas de seguridad. Mancuso estuvo extraditado en mayo del 2008, es decir, regresa a Colombia 16 años después. Hay una orden de captura vigente, hay una condena a más de 40 años de cárcel y hay más de 4.000 delitos cometidos por Mancuso, quien en principio no quedaría en libertad, aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro lo nombró gestor de paz y todavía no se conoce exactamente qué significa esa designación. En segundos vamos a hablar también de la condena por el homicidio de Mauricio Leal, del estilista famoso en Colombia, y de su madre Marlene Hernández por parte de Johnny Leal. Anoche la justicia determinó que él es el responsable de este doble crimen y en junio se dará a conocer el monto de la pena, que podría llegar, según pide la fiscalía, hasta los 60 años de cárcel. Johnny Leal anoche habló con Noticias Caracol e insiste en su inocencia y dice que podría haber terceras personas detrás de este asesinato. La otra determinación de la justicia anoche muy tarde es enviar a la cárcel a Giancarlo Bermúdez, el conductor de la moto en la que iba a escapar el sicario que mató a Roberto Franco en el Parque de la 93. Bermúdez no aceptó cargos.
un juez lo mandó a la cárcel alegando que es un peligro para la sociedad. Vamos a hablar de la inseguridad en la capital del país, de un episodio ocurrido en el barrio Santa Cecilia, en donde fue abatido por la policía un presunto extorsionista, y en el norte de Bogotá fueron capturados 2 ladrones que acababan de robar un restaurante a plena luz del día en la carrera 15 con calle 106. Vamos a hablar de el milagro en Medellín, luego de la caída de un helicóptero en un restaurante en el techo de un edificio en el barrio Manrique, que al final tiene un resultado que en medio de todo es milagroso. Solamente una persona levemente lesionada. Había 6 ocupantes en este helicóptero de turismo que tiene con frecuencia esos recorridos, incluso desde Manrique hacia la represa de Guatapé. Y vamos a hablar del choque entre el gobierno y la JEP, que no es el primero, que no es el único. En el contexto del regreso de Salvatore Mancuso, ayer hubo una muy dura audiencia en Pitalito, en donde no asistieron los altos funcionarios del gobierno, solamente Gloria Cuartas, directora de la unidad de implementación, que se enfrascó en una dura polémica con el magistrado Gustavo Salazar, quien le dijo: esto no es un opinadero y ustedes, gobierno, están aquí porque han sido incapaces de proteger la vida de los excombatientes. Hablando de confesiones, escucharemos al general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, reconociendo que se están presentando dificultades porque hay pérdida en la especialización de algunos militares en determinados puntos. Hablaremos de salud, hablaremos del fallo de la Corte Constitucional que le ordena al gobierno en 3 meses pagar la deuda a las EPS por el tema del acuerdo de punto final, en cerca de 300.000 millones de pesos, en el marco de lo que significan las discusiones que siguen avanzando sobre qué va a pasar con la salud para todos los colombianos, y hoy se espera que se reactive en el Congreso el debate sobre la reforma pensional. En el mundo hay versiones encontradas sobre una posible tregua entre Israel y Hamás, mientras el presidente de Estados Unidos es optimista. Desde Qatar dicen que todavía no hay nada concreto. 6-7 minutos, es como siempre un gusto acompañarlos. Hoy se cumplen 44 años de la toma de la Embajada de República Dominicana por parte del M-19. En ese momento secuestró ese grupo guerrillero a 15 diplomáticos que estaban en una fiesta conmemorando la independencia de ese país, de República Dominicana. Al final, ustedes recuerdan, hubo una negociación. Al final, este grupo de guerrilleros del M-19 logra huir a Cuba con una importante suma de dinero tras una negociación que apenas se está conociendo el día de hoy. 44 años de la toma de la embajada, se cumplen 18 años de la masacre de diputados, de concejales en Rivera, en el departamento del Huila, 9 diputados concejales en total por parte de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. Hoy es el Día Mundial del Trasplante. En Colombia, después del riñón, el segundo órgano más demandado es el corazón y luego el hígado, y hoy es el Día Mundial de las ONG. Es un gusto, como siempre, acompañarlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bogotá amanece con 9 grados de temperatura. Vamos a continuación con lo más importante, en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. La licitación para elaborar los pasaportes se convirtió en un novelón. El secretario general de la Cancillería le adjudicó el contrato a la firma Thomas Gret & Sons porque dijo que se ajustaba a la ley. El presidente Petro lo calificó de traidor y lo despidió. José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería. Si ese es el resultado de cumplir estrictamente con la Constitución y la ley, me voy feliz. La adjudicación del contrato a la firma proponente es el resultado de un proceso licitatorio que se adelantó, al fin del cual el comité evaluador habilitó al contratista y recomendó al ordenador del gasto adjudicar el contrato. Hoy en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, que fue declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro, entregará la solicitud para dar por terminada la demanda de Thomas Gret & Sons en contra del Estado colombiano. Se mataron. Sentimos que el ruido estaba como muy cerca, dijimos no, el helicóptero algo pasa porque se lo sentimos muy cerca, debe ser que está por caer. Momentos de tensión se vivieron cuando un helicóptero se accidentó en el barrio Manrique, al nororiente de Medellín. La aeronave tipo Bell 206 y con matrícula HK4810 se precipitó en un edificio. Además del piloto, llevaba 4 tripulantes. Sobre la atención de la emergencia, esto dijo Carlos Quintero, director del DAGRED. Aproximadamente 70 personas, entre socorristas, bomberos, policía y personal de salud, atendieron el incidente.
A una pena máxima se puede enfrentar Jonier Leal luego de que fuera declarado culpable por la juez 55 de conocimiento en la ciudad de Bogotá. El juzgado, esto es, en valoración conjunta de la prueba, procede a establecer los elementos necesarios para la emisión de una sentencia condenatoria. Del occidente de la ciudad, los uniformados notaron a un sujeto sospechoso que, tras ser requerido por los policías, sacó un arma de fuego y les disparó. General José Daniel Gualdrón. Los uniformados en su reacción también en ese cruce de disparos lesionan a este delincuente que ingresa al restaurante que está en la siguiente esquina y cae allí dentro del mismo. Allá al aseguramiento del área y al entrar al mismo restaurante pudimos observar que el sujeto se encuentra sin vida, se encuentra con un arma de fuego y una granada de fragmentación. Y en medio de la oleada de inseguridad que se vive en Bogotá, la Fiscalía reveló uno a uno los videos de las cámaras de seguridad en inmediaciones al Parque de la 93 que demostraron cada minuto del plan que se ejecutó para asesinar al empresario Roberto Franco el pasado 21 de febrero. Pero con todas las pruebas que presentó el ente investigador contra el motociclista señalado como coautor del crimen, el juez decidió enviarlo a la cárcel. La libertad del aquí imputado para efectos de hacer prevalecer ese fin constitucional, es decir, la protección para la comunidad y sobre todo el eventual riesgo de no comparecencia. Asimismo, en Usaquén fueron capturados 2 hombres que le habrían robado el producido al administrador de un restaurante. A los implicados les hallaron un arma de fuego traumática, 12 cartuchos, 2 celulares y dinero robado. El ministro de Salud hizo precisiones sobre las declaraciones del presidente acerca de la insulina. Aseguró que no hay desabastecimiento y que el mandatario se refería a otro medicamento cuando habló de adelgazar. Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. La intervención que hizo el señor presidente tiene que ver muy especialmente en un hipoglicemiante utilizado por diabéticos que ahora se está utilizando para los pacientes obesos para adelgazar. Fuentes de la Corte Suprema de Justicia consultadas por Blue Radio confirmaron que el pasado viernes 23 de febrero, horas después del terremoto que causó las publicaciones del esposo de Amelia Pérez Parra, la ternada por el presidente Petro a fiscal, ella estuvo reunida con varios magistrados del alto tribunal tratando de calmar las aguas. Pérez Parra habría estado reunida en el despacho de por lo menos 2 mujeres magistradas y otros togados de la Corte Suprema, desligándose de los comentarios que Gregorio Oviedo, su esposo, realizó en sus redes sociales contra la propia Corte, abogados, periodistas y mostrándose como un ferviente defensor del gobierno del presidente Gustavo Petro. El comando de la 6ª División del Ejército informó que en el batallón de selva número 49, ubicado en La Tagua, en el departamento de Putumayo, un soldado que estaba prestando servicio de centinela asesinó al capitán Juan Pablo Herrera Mazo y al sargento segundo Carlos Rojas Otavo, y también dejó heridos a 2 soldados más. Sobre el mediodía se espera que Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar, llegue a Colombia y sea recluido en la cárcel La Picota. Sobre su dispositivo de traslado no se ha confirmado si será por aire o por tierra. Va a ser recluido en el pabellón de extraditables y va a tener una celda solo sin comunicación con vigilancia permanente. Al llegar a Catán, su traslado le corresponderá a la Dijín de la policía y una vez llegue a La Picota quedará en manos del IMPEC. Se descongeló la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN. Después de una reunión extraordinaria de 3 días en La Habana, el gobierno y el ELN decidieron seguir adelante con el proceso y anunciaron que el 8 de abril inicia el 7º ciclo de conversaciones en Venezuela. Una juez especializada de Cúcuta Norte de Santander condenó a 40 años de cárcel al coronel en retiro del ejército Jorge Armando Pérez Amezquita por el homicidio al firmante de acuerdo de paz Dimar Torres. Hechos que se presentaron el pasado 22 de abril del 2019 en la vereda Carrizal en Convención. Una nueva parada en la carrera por la nominación del Partido Republicano. Donald Trump y Nikki Haley miden sus fuerzas hoy en el crucial estado de Michigan. La candidata, pese a que ha sufrido duras derrotas en las primarias, aún tiene esperanzas de poder ganarle terreno a Trump. Ahora asegura, sin evidencia, pero convencida, que Joe Biden no será el candidato demócrata. It is not going to be Joe Biden, and Republicans need to wake up and know you're going to be running against a younger candidate, guaranteed. El Tolima sigue sumando puntos y afianza su liderato en la Liga Colombiana. Le ganó 2-1 al Cali. En el otro juego de la jornada, Santa Fe derrotó 2-1 al Chico en Tunja. Hoy la Liga Colombiana continuará con 2 juegos. Envigado recibirá a Patriotas y Millonarios jugará frente a Once Caldas. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Juan Ahí, la inteligencia artificial de Blue Radio. Se estima que la inteligencia artificial podría desplazar un 25% de los empleos en el mundo al cabo de 5 años. Latinoamérica ha experimentado un importante incremento de las ofertas laborales relacionadas con la inteligencia artificial y de acuerdo a cifras de la firma de empleo remoto Deal, estas se han incrementado un 128% en su plataforma en los últimos 12 meses.
En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. 6 de la mañana, 16 minutos. Felipe, buenos días. Quisiera intentar explicarles a los oyentes qué está pasando con la licitación de pasaportes, porque realmente es un cruce de versiones y es una incertidumbre muy grande luego de la sorpresiva decisión del saliente secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, quien llegó a ese cargo de la mano del suspendido canciller Álvaro Leiva, que contra todo pronóstico y sin consultar aparentemente ni con el canciller Murillo ni con el presidente Petro, decidió sacar 3 resoluciones y borrar con la mano lo que había hecho el gobierno en los últimos 6 meses, con la orden del presidente, muy discutida por supuesto, pero de no adjudicar a un único proponente y empezar un nuevo proceso de licitación. Pues es que eso sí es un sainete, ¿no? Eso es un circo, Ricardo, realmente todo lo que pasó ayer. Pero yo creo que el señor Salazar, o el doctor Salazar, pues hizo lo que tenía que hacer. Es que ya lo habíamos dicho en muchas oportunidades. Esa adjudicación se la había ganado Thomas Greganson, luego de que le adjudicaron se la quitaron, luego le dieron la contratación directa por urgencia manifiesta. Yo creo que era lo que tenía que hacer. Yo personalmente creo eso. Yo no creo realmente que sea un traidor. Y es que de no hacerlo, además, el país se hubiera quedado sin pasaporte, Ricardo. Pero todo es un sainete, ¿no? Porque qué tal que lo declaren a uno insubsistente por Twitter. No, pero fíjese, Felipe, que me están informando desde el Palacio de San Carlos que desde la semana pasada el canciller Murillo ya le había informado a José Antonio Salazar que debía irse, le había pedido la renuncia y el doctor Salazar no había querido pasar la carta. Y en ese contexto se produce la decisión de las últimas horas, que además tomó absolutamente por sorpresa, según nos informan, al canciller Murillo, que tuvo que regresar de emergencia de Ginebra, Suiza, llegó anoche a Bogotá para ponerse al frente de la situación. Jurídicamente no es muy claro si lo que hizo el doctor Salazar está vigente o no, si está en firme o no, porque cuando iba a subir los documentos al SECOP, que usted sabe que es el mapa de la contratación pública, finalmente inhabilitaron su usuario, así que estamos en una situación muy difícil, además con unas afirmaciones del presidente Petro donde dice: el secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Es muy extraño todo lo que está pasando con este tema de pasaportes. Pero independientemente de si sube o no al SECOP, si ya le notificó a la empresa ganadora, ya quedó notificado, ya quedó en firme el acto. Pues ahí está la discusión, Felipe, porque como le digo, el gobierno tiene la teoría de que como no ha sido subido al SECOP, Héctor, todavía no estaría vigente o no sería una orden para cumplir esta resolución del secretario José Antonio Salazar. Sí, la verdad es que toda esta situación es muy rara y muy compleja realmente, y desde el punto de vista jurídico, un galimatías, porque claro, hay esas interpretaciones que usted estaba señalando, Ricardo, respecto de cuándo entra en vigencia el acto administrativo que adjudicó en este caso la licitación, si cuando se expide, cuando se comunica, cuando se le notifica al interesado, en fin, bueno, eso pues ni aburramos a los oyentes con esos tecnicismos jurídicos, porque además son bastante difíciles de comprender, aún para los propios abogados, y es bastante probable que haya abogados que tengan una teoría y otros que tengan otra. Yo tengo unas dudas en relación con la actuación del doctor Salazar, porque pues yo entendía, pero puedo estar equivocado, que la actuación administrativa relacionada con la declaratoria de desierta de la licitación había terminado, es decir, que esa declaración
estaba en firme, pues era, a mi modo de ver, adoptada ilegalmente, pero estaba en firme. Tanto así que la empresa Thomas Gregan Sons había acudido, según entiendo ya, a la justicia para anularla, y por lo tanto la revocatoria de la decisión en forma unilateral por parte de la administración, sin pedido incluso del beneficiario, porque hasta donde yo tengo entendido tampoco es que Thomas Gregan Sons le haya presentado una solicitud, oiga, revoque, y la solicitud estuviera pendiente de decisión. Entonces es como haber sacado del cajón una especie de muerto y revivirlo, cosa que a mí pues no me parece tan clara, sí. Porque aunque las autoridades pueden revocar sus propios actos cuando los encuentran ilegales, no es una situación ni mucho menos frecuente. El doctor Salazar tendría que haber actuado, a mi modo de ver, a petición de la empresa contratista, y entiendo que eso no ocurrió. Entonces, pues yo sí creo que fue un desafío. Yo siempre he creído que han debido adjudicarle a la empresa Thomas Gregan Sons, pero no me parece que este procedimiento sea tan claro como le parece a muchos, que es, pues sí, él estaba cumpliendo con la ley. Tengo mis dudas, Ricardo. 6:21 minutos, Héctor. Y muchas dudas que hay en torno al proceso, efectivamente, porque mientras desde el despacho del canciller Murillo nos dicen efectivamente que ya le habían pedido la renuncia al secretario Salazar desde la semana pasada, por cuenta de lo que decidió el canciller Luis Gilberto Murillo el viernes de suspender el proceso de la nueva licitación, había ordenado devolverle al secretario general las facultades para poder adjudicar o tomar decisiones como las que tomó en las últimas horas. La historia del muy enrevesado contrato para la expedición de pasaportes es Lobodan. Ricardo, muy buenos días. Pues como usted lo señala, este capítulo de la polémica licitación de la entrega de los pasaportes inició el año pasado, gira en torno, como decimos, a la firma Thomas Gregan Sons, compañía que desde hace 17 años tenía a cargo la licitación para la expedición y distribución de estos pasaportes y también de las visas, y todo comenzó en mayo cuando el gobierno nacional declaró desierta la licitación que buscaba, como decimos, un operador para la emisión de este documento, esto justo antes de que se acercara la fecha de la finalización de ese contrato en ese momento, como entonces proveedor, como decimos, con la firma Thomas Gregan Sons. Esto generó, Ricardo, como sabemos y como recordamos, pues todo tipo de controversia, pues se decía en ese momento que incluso iba a haber una escasez de pasaportes en el país, y recuerde también las largas filas que se presentaron por parte de los ciudadanos en las oficinas de Migración Colombia. La licitación finalmente fracasó porque las 11 empresas que estaban interesadas en participar en ese contrato, recordemos, por 599.000 millones de pesos, se quejaron en ese entonces denunciando que las condiciones solo beneficiaban al proponente Thomas Gregan Sons. Debido a que la licitación solo se terminó presentando Thomas Gregan, la Cancillería en su momento pues manifestó que la mejor decisión era declarar desierta la licitación, como finalmente ocurrió. La decisión en ese entonces, el año pasado, se tomó en la misma semana en que el presidente Gustavo Petro manifestó a través de sus redes sociales que en su gobierno no habrá licitaciones con un proponente, y decía el presidente que la lucha contra la corrupción va en serio, obviamente en contra de la licitación de un solo proponente. Y recordemos que todo esta polémica, Ricardo, de los pasaportes también golpeó al gobierno nacional. En ese entonces Marta Lucía Zamora renunció a la Agencia Jurídica del Estado, la abogada fue apartada del cargo por el propio presidente de la República, y tras el choque, recordemos, Ricardo, con el canciller en los pasillos del Palacio, con quien se evidenciaron pues las diferencias sobre el manejo de la anunciada demanda tras la decisión del ministro Álvaro Leiva de cancelar esa licitación. Y en este proceso obviamente viene después la sanción de la Procuraduría, que suspendió por 3 meses al canciller Álvaro Leiva, lo llamó a juicio disciplinario por el caso que se ha adelantado, obviamente por el contrato de los pasaportes y con la firma Thomas Gregan Sons. Para la Procuraduría, recordemos que dijo que el canciller en su momento, Leiva, no habría tenido los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos con lo que pudo trasgredir, decía la Procuraduría, los principios que rigen la contratación estatal. La decisión de la Procuraduría en principio fue desatendida, como lo vimos, por el propio presidente de la República, Gustavo Petro, y por el propio canciller, que incluso, recordemos, firmó varios decretos, más de 12 con nombramientos, y solo hasta que la Procuraduría lo llamó a juicio disciplinario, pues el canciller se retiró del cargo. Posteriormente fue nombrado Luis Gilberto Murillo como canciller encargado, que finalmente, como informamos,
digamos, suspendió la licitación para revisar varias observaciones y recomendaciones de los organismos de control, y fue el propio Ricardo Luis Alberto Murillo que, como decimos, le devuelve las facultades al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, que le había quitado Álvaro Leiva, y pues hoy estamos en la situación donde este hombre, José Antonio Salazar, pues obviamente le entrega la licitación a Tomás Gregan Sons. 6:25 minutos, Eslobodan. No es el único desencuentro del presidente Petro, que por Twitter reacciona muy molesto. Dice: nos ha traicionado el secretario general de la Cancillería. Ya había tenido varias diferencias el presidente Petro. La más reciente, antes de esta, llevó a la salida de uno de los hombres técnicos más importantes del gobierno, el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González. El recuento de las salidas, de los desencuentros del presidente Petro, Marcela Peña. Hola Ricardo, buenos días. El presidente Gustavo Petro acaba de traicionar al ya exsecretario general de la Cancillería por desafiar una de las decisiones clave que ha tomado en los últimos meses, y es no ceder en la licitación de pasaportes e insistir en que no se puede adjudicar a Tomás Gregan Sons. Sin embargo, ese no ha sido el único encontrón de Gustavo Petro y su círculo cercano con los funcionarios técnicos al interior del gobierno. Escuche lo que dijo en las últimas horas el hoy expresidente de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega. Tecnócratas de izquierda, que dicen que son de izquierda, ¿cierto? Que llegan allí diciendo que son los más democráticos y del momento son los más retardatarios, ortodoxos en ese tema. Según Vega, son los propios funcionarios nombrados por este gobierno los que le están poniendo trabas a la compra de tierras para la reforma agraria. Los acusa de ver a Fedegan como un enemigo y no como un aliado, de hacer preguntas ridículas sobre la compra de tierras y de obstaculizar toda la reforma con procedimientos innecesarios. También acusó directamente a la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, de haberle metido un caballo de Troya a la agencia con el nombramiento de una funcionaria que durante 3 meses paralizó todas las compras de tierras en el país. Este es un capítulo más en la larga historia de peleas del propio presidente Gustavo Petro con distintos frentes. Mire el esfuerzo que me ha tocado hacer durante este año, quien lo que creyera, algún día escribiré de eso, tratando de que mis propios funcionarios, las burocracias que durante todo este siglo han puesto los uribistas, muevan los papeles para que esta educación sea gratuita. Y fue con esa burocracia con la que se enfrascó en una pelea que ya va para más de 2 meses sobre cómo es que se usa el presupuesto general de la nación. La pelea le costó la cabeza al ya exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, también a la directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, y está llevando a que el presidente Petro impulse un decreto según el cual las decisiones de los funcionarios de planeación y de los de Hacienda tienen que pasar por un visto bueno directamente en Palacio, algo que podría terminar haciendo todavía más lenta la ejecución de los recursos públicos. La tercera arista de este problema, Ricardo, son los funcionarios técnicos que ni siquiera se han nombrado. Un conteo que hizo Blue Radio la semana pasada encontró 25 vacantes en niveles directivos de distintas entidades del Estado que tras 2 años pues siguen ahí, sin cabeza. Pero además tenemos varios funcionarios de tipo técnico, como los expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. De 6 expertos, solamente 1 está nombrado en propiedad y 2 estaban nombrados en encargo hasta la semana pasada, cuando se venció su periodo. El tema es que una vez nombre a estos funcionarios, Petro ya no podría declararlos insubsistentes, y es en ellos en quienes recae la responsabilidad de regular las tarifas de energía. Marcela Peña, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 28 minutos. A las finanzas de muchas EPS que están agonizando les apareció un respiro. La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud desembolsar la totalidad de la plata que fue aprobada en el acuerdo Punto Final, que fue una política del gobierno anterior para reconocer las deudas que se tiene con las EPS. La reclamación de las EPS es de una deuda por 5 billones de pesos, plata mucha de esa que sigue en pleito y en revisión por parte de la ADRES. De ese monto se reconoció en el acuerdo de Punto Final una deuda por al menos 300.000 millones de pesos, y esa es la plata que la Corte ordena pagar en máximo 2 meses.
Este es un alivio para las finanzas que están en crisis porque todos, incluso el gobierno, saben que el sistema de salud cerró 2023 con la más profunda crisis financiera de los últimos 30 años. Es un alivio, pero no una solución de fondo, porque lo cierto es que el déficit financiero de toda la cadena del sistema de salud hoy se estima en 9.6 billones de pesos, una estimación hecha por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, entre otras cosas causada por la insuficiencia de la muy famosa y polémica UPC, Unidad de Pago por Capitación, por el incremento excesivo en la frecuencia de usos de servicio por parte de los pacientes, es decir, cada vez consultamos o nos enfermamos más, y en consecuencia por un desbordamiento por la amplitud del plan de beneficios de salud, así como las deudas atrasadas por el Estado para este sistema. En parte, la plata que ordena pagar la Corte es también para la actualización tecnológica de los servicios de salud, que cada vez están más obsoletos, producto de que la plata no alcanza y la que llega es para otras prioridades, no necesariamente para la tecnología. En conclusión, el Ministerio de Salud tendrá, por orden de la Corte, 2 meses para pagar esos 300.000 millones de pesos. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 30 minutos, al tablero nuevamente la reforma pensional, uno de los proyectos bandera del gobierno de Gustavo Petro, que vuelve hoy a debate en el Senado a partir de las 3 de la tarde y que pese a ser la reforma que supuestamente genera menos resistencia y menos rechazo, pues regresa, la verdad, en un ambiente poco favorable para el gobierno y con alertas de altos costos fiscales, como lo han expresado exministros de Hacienda y centros de pensamiento como ANIF o como por ejemplo Fedesarrollo, con estos últimos calculando que si la reforma se aprueba tal y como está, el valor neto del sistema pasaría de 119 billones a 184 billones de pesos, es decir, unas 30 reformas tributarias, palabras más, palabras menos, lo que representa un incremento del pasivo pensional de 64.6 billones de pesos, cifra muy alta, con un impacto de casi 65% del PIB, producto principalmente del umbral obligatorio para cotizar en el pilar público, actualmente en 3 salarios mínimos, unos 3.900.000 pesos de este año, monto sobre el cual todos los colombianos, sin excepción, tendrían que cotizar mandatoriamente en Colpensiones o fondo público, a menos que en este nuevo debate en plenaria del Senado se logre reducir dicho umbral de 3 salarios a 1 salario mínimo, tal y como lo recomienda el propio Comité de la Regla Fiscal, que hace unos días volvió a lanzar duras advertencias sobre el costo de la reforma pensional en la Comisión Tercera del Senado, y tal y como lo recomiendan también exministros de Hacienda, economistas y centros de pensamiento, toda vez que si se baja dicho umbral de 3 a 1 salario mínimo, se logra un ahorro fiscal de 30 puntos del PIB, lo que equivale a financiar ni más ni menos que unas 25 líneas del metro de Bogotá. No obstante, y a diferencia del proyecto de salud, el Ministerio de Hacienda sí entregó un aval fiscal en este caso, y aunque reconoció que el país podría asumir los costos, también reconoció que entonces tendría que hacer otra reforma en el año 2070. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:33 de la mañana. La paz total amanece empantanada a pesar de que el gobierno y el ELN decidieron continuar con las conversaciones, decidieron avanzar. La decisión se tomó después de varios días de reuniones privadas en Cuba, donde acordaron volverse a reunir en Venezuela desde el 8 de abril y hasta el 22 de ese mismo mes. Sigue empantanada porque a pesar de que la decisión es avanzar en las actividades en el cronograma que estaba pactado, el ELN, que se cree cuerpo diplomático, insiste esta mañana en que va a seguir haciendo consultas internas. Lo que quieren evaluar es el impacto que van a tener los diálogos regionales de paz en Nariño por fuera de la mesa de diálogos que está instalada entre ellos, que son guerrilla con estatus político, y el gobierno del presidente Gustavo Petro, al que acusan de fragilidades en la falta de coherencia del gobierno. En otro plan no distinto, porque exigen el cumplimiento de acuerdos mientras violan el cese al fuego bilateral, está la disidencia de las
las FARC, usando a la población civil para que ataque a la fuerza pública. Lo hemos visto en diferentes regiones, en el último en el departamento del Cauca. Hay varias preguntas a propósito de lo que está ocurriendo tanto con el ELN como con las disidencias de las FARC, y es que tan inoperante que es el planteamiento que se hace hoy Antonio García es el mecanismo de monitoreo y verificación, porque no es claro por qué mientras el comunicado está hablando de avanzar, él, que es el máximo comandante de ese grupo guerrillero, habla de congelamiento en los diálogos de conversación. Nadie parece tener el control de la paz total, de los cese al fuego que van como rueda suelta mientras el ejército está reconociendo debilidades y llamando a sus hombres a recuperar la experiencia, a recuperar el terreno, producto de esta violencia que están ejerciendo todos los grupos que dicen estar en plan de paz. La JEP le hizo ayer un fuerte llamado, una crítica muy dura al gobierno nacional, porque al igual que el gobierno anterior, el gobierno del presidente Duque está siendo incapaz de proteger la vida de los excombatientes de las FARC que se desmovilizaron a pesar de hablar de paz total. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Juana y la inteligencia artificial de Blue Radio. Amazon renovó sus operaciones de almacén con nuevas máquinas de clasificación y brazos robóticos equipados con inteligencia artificial para agilizar envíos por la temporada de compras navideñas. El nuevo sistema robótico llamado Sequoia integra robots móviles, brazos robóticos y una nueva estación de trabajo ergonómica para empleados. Preguntado por si la robótica y la inteligencia artificial afectará negativamente al trabajo de los humanos en la empresa, Amazon considera que cuanto más robots, más trabajos. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio. A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. 6:37 minutos. Padre, buenos días. Buen día, Ricardo. Feliz, contento de compartir a esta hora, con ganas, con fuerza, con ánimo. En medio de todas las situaciones, usted tiene que tener los mejores pensamientos, las mejores emociones y creer que todo va a estar bien. En medio de las bajas temperaturas, mire cómo amaneció Bogotá. Me encanta. Por favor, mire la ventana. ¡Wow! Muy nublada la capital del país. Nublada. Tenemos 10 grados de ¿Amenaza temperatura. lluvia? Sí, en la tarde. En la tarde amenaza dice lluvia. el IDEAM. Pero este frío está bueno hoy, ¿sabe? Ah, ¿le gusta Sí, el frío? hoy me gusta Vea, el pues. frío. Hoy me gusta el frío. Ve, Es que venía... se está volviendo andino, Alberto Linero. 6:38. No, tampoco, no exagero. No más palabras, Soy señor Caribe. juez. Universal, como dicen. ¿De qué hablamos, señor Caribe Universal, hoy, por favor? ¿Qué hace feliz a alguien en el trabajo? Buena pregunta. ¿Qué hace feliz a alguien en el trabajo? Es la pregunta que me quiero hacer. Pues nada, hay estudios de Harvard que han trabajado el tema y a veces va más allá de lo que uno creería. Uno dice el billete, uno dice el tiempo, es decir, eso es como lo primero que se le ocurre a uno. Pero es que si tú te das cuenta, nadie cree que le pagan lo suficiente. No, nadie está contento con el sueldo. El man se gana 20 barras melones de los verdes. No, eso es poquito, no alcanza. O sea que ese factor no es que... 20 barras, dice usted. 20, pero de los melones verdes. De los melones usted. verdes. Sueldazo. Sueldazo. Para ti y para mí que no ganamos eso. Pero lo que te quiero decir es que todo el mundo tiene siempre una pregunta, un cuestionamiento, una inquietud.
y no le interesa. Entonces voy a tratar de responder a esa pregunta, basándome en los estudios que se hacen. 6:39 minutos, ya vamos a Medellín. Ya fue retirado el helicóptero que cayó y milagrosamente logró sostenerse antes de precipitarse al piso en Manrique. Ricardo, buenos días, ¿qué tenemos en deportes? Hola, Ricardo, feliz mañana para todos. Bueno, lo primero es que el Tolima y el Deportivo Cali se jugaron anoche tardecito un partidazo con un marco excepcional. Y bueno, al final el conjunto Pijao le dio vuelta al partido con una acción que entra también para muchos en revisión de polémica en el VAR. Una pena máxima sancionada, ya les vamos a contar cuál es la visión en torno a lo que aconteció en Se está hablando más del arbitraje que del fútbol. Pero hace rato. Increíble. Ricardo, ese es el gran problema. Lo cierto es que, a ver, ayer en positivo, en las horas de la tarde, se revela el sonido del VAR, los audios de esa polémica decisión del gol validado al Junior de Barranquilla, que creo muchos nos mantenemos en la teoría de que es un clarísimo fuera de lugar. Pero se lavan las manos, porque no señalan en la presentación del VAR si fue correcta o no fue correcta, si fue acertada o no fue acertada la decisión de los árbitros. Lo cierto es que le hicieron desde el VAR cambiar la historia a Andrés Rojas. Y ya por lo menos quedan argumentos para plantearse, entender cuál es la génesis por lo menos de los errores a nivel arbitral. Y hoy tendremos primero Copa Libertadores, Colombia de nuevo en escena esta semana con el equipo del Bolillo Gómez y a nuestra selección Colombia femenina que en la Copa Oro tiene partido determinante. 6:40 minutos, ya viene Ricardo Rego con los deportes. Antes vamos a Medellín, ya fue retirado el helicóptero que cayó en el barrio Manrique. Milagrosamente se salvaron los 6 ocupantes. Las imágenes son muy impresionantes de la forma en la que ese helicóptero no logra alcanzar la altura y finalmente termina precipitándose, pendiendo de un hilo, y se salvaron los 6 ocupantes de este helicóptero. Sebastián Palacio. Ricardo, los saludo desde la carrera 45 aquí en el barrio Manrique, donde ayer se registró esta emergencia. Van a ver ustedes en imagen el lugar exacto del accidente. Esa estructura que ustedes están viendo es el establecimiento comercial, donde en la parte de arriba queda el helipuerto, y allá estaba despegando este helicóptero ayer sobre las 5:30 de la tarde aproximadamente, cuando se da esta emergencia. Quedó suspendido de esa antena. Mi señor, buenos días, ¿cómo está? ¿Un gran susto se llevaron ustedes el día de ayer o qué le han dicho sobre esto? No, pues yo vine tardecito del trabajo, me di cuenta tarde y ya por aquí no había paso ni nada. ¿Completamente cerrado? Sí, todo. Un milagro que estas personas sobrevivieron. Ya no vuelven a multar. Muchas gracias. Lo que nos informan las autoridades es que iban 6 personas. Hablamos del piloto, el copiloto y otras 4 personas que en este caso pues estaban utilizando el servicio turístico que prestaba esta aeronave. Todo es materia de investigación por parte de las autoridades, especialmente para determinar cuál fue la causa de esta emergencia. 6:42, Sebastián, gracias. Vamos ahora a Oriente Medio. Pareciera inminente la posibilidad de una tregua entre Israel y Hamás, a pesar de la oposición del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Hay varias pistas que señalan que se podría dar en cuestión de días ese cese del fuego. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, la verdad es que las negociaciones ya se trasladaron a Qatar y hay bastantes buenas perspectivas. Hay un ambiente optimista de que se podría alcanzar ese alto al fuego. Lo que se está conociendo es que en esas negociaciones llegó el equipo israelí a Qatar a las negociaciones y ha trascendido que están incluso dispuestos a hacer concesiones importantes para que poder liberar a los rehenes. ¿Qué es lo que se está sabiendo ya? Se está sabiendo que Israel estaría dispuesto a liberar hasta 10 presos palestinos de alto perfil, incluso que hubieran estado condenados por cometer delitos terroristas a cambio de cada rehén liberado. Esa es una concesión enorme dentro de las propias amenazas que está haciendo el primer ministro Benjamín Netanyahu, y quien ha dicho que quiere acabar con Hamás. En cambio, está diciendo, por lo menos el equipo negociador, que estaría dispuesto a liberar presos de alto perfil. Serían en total 40 rehenes lo que se liberarían, y por lo tanto serían 40 prisioneros palestinos liberados. La tregua duraría aproximadamente una semana, que serían unos 500 camiones de ayuda a los que podrían entrar en esos días, pero también esa propuesta dice que se permitiría reparar los hospitales y panaderías de Gaza. De los rehenes liberados serían los niños menores de 19 años, las mujeres y también todos los mayores de 50 años y enfermos.
Ricardo, respecto de las fechas hay algunas discrepancias. Por un lado tenemos lo que ya nos contaba Juan Carlos Merlano desde Washington, lo que dijo el presidente Biden, que podría ser tan pronto como el próximo lunes 4. Así lo decía el presidente Biden. My national security advisor tells me that we're close. It's not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire. El próximo lunes dice que es su esperanza de que haya un alto al fuego. Sin embargo, le han respondido desde Qatar, y lo que dice el ministro de Relaciones Exteriores allí, que el próximo lunes es muy pronto, que cree que podría comenzar ese alto al fuego el día 10 de marzo, no el 4 de marzo como dijo el presidente Biden. Y claro, el 10 de marzo es una fecha importante para los musulmanes, porque es el día que comienza Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, que va desde el 10 de marzo al 9 de abril, pero también es importante porque es la fecha límite que les dio Benjamín Netanyahu para invadir Rafah. La preocupación es qué va a pasar con Rafah, porque el primer ministro Netanyahu ha dicho que lo va a invadir con o sin acuerdo, que el acuerdo de alto al fuego solo lo va a retrasar. A eso respondió el secretario general de Naciones Unidas. Lo que decía él es que eso sería el último clavo en el ataúd de la ayuda humanitaria. Así lo decía Antonio Guterres. All-out Israeli offensive on the city would not only be terrifying for more than 1 million Palestinian Dice que una ofensiva israelí total contra la ciudad de Rafah no solo sería una aterradora para más de 1 millón de personas, 1 millón de civiles palestinos, dice, que se refugian allí, sino que también pondría el último clavo en el ataúd de nuestros programas de ayuda. Esa es la preocupación que hay, porque la gente está realmente en el norte, especialmente muriendo de hambre desde el 23 de enero que no reciben ninguna ayuda. Por último, Ricardo, han seguido esta noche los bombardeos israelíes sobre posiciones de Hezbollah en el Líbano. Más de 60 misiles han sido disparados. Y además Israel está advirtiendo que en ese frente no va a haber alto al fuego si es que eventualmente se consigue ese acuerdo, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. El nombre que ha estado en las últimas horas en el punto más alto de las noticias en Colombia, sin lugar a dudas, es José Antonio Salazar, un hombre de 75 años de edad, fue congresista en los años 90, un hombre que ha tenido una vida política ligada al suspendido canciller Álvaro Leiva, un hombre que ha trabajado, entre otras cosas, por los antiguos territorios nacionales y hoy todavía, a pesar de la declaratoria de insubsistencia, es el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Y es el hombre que firmó las 3 resoluciones que llevaron a un giro de 180 grados en la posición del gobierno, porque al final terminó en contravía de lo que pensaban el presidente Gustavo Petro y el canciller Luis Gilberto Murillo, adjudicando la licitación para la expedición de pasaportes a Thomas Gregg & Sons en las últimas horas. Nos atiende hasta ahora, 6:48, doctor Salazar, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Doctor Salazar, ¿por qué tomó usted la determinación de firmar esas resoluciones y de adjudicar ayer esta licitación a Thomas Gregg & Sons, a pesar de todo lo que ha venido ocurriendo desde septiembre del año pasado, incluso por parte de quien lo lleva a usted o le pide que lo acompañe en la Cancillería, como es el suspendido canciller Álvaro Leiva? ¿Qué lo lleva a usted a tomar esta determinación? A ver, con la llegada del embajador Murillo en el encargo, yo pude percibir que el propósito de él era proponerle al señor presidente la conciliación del tema como venía siendo recomendado. Entonces me formé desde ese momento, cuando él me manifestó eso, que el problema no se iba a resolver nunca, y dije, el embajador Murillo vino a quedarse y yo me voy a ir, pensé interiormente, dejándole al país, al ministerio,
y al mismo canciller Murillo y al mismo canciller Leiva una cantidad de problemas y tengo que resolverlos. Entonces recogí la información, recogí los libros y me vine a la casa a trabajar. Estuve trabajando todo el fin de semana tomando las decisiones. Doctor Salazar, ¿cuándo habló usted con el canciller encargado Luis Gilberto Murillo? Porque usted nos dice que usted le entendió a él que el doctor Murillo le iba a proponer al presidente Gustavo Petro que lograra una conciliación con Thomas Gregan Sons para desactivar la demanda por más de 150.000 millones de pesos que entabló la firma. ¿Cuándo habló usted con el doctor Murillo? Yo hablé muy brevemente con él, me parece que fue el jueves o el viernes, de pronto mejor el jueves. Y entonces tratamos el tema y él me dijo de manera expresa, yo pienso proponerle al señor presidente que eso es mejor conciliar. Y yo ahí ya dije esto, voy a terminar afuera, aquí una cantidad de problemas, y yo como el viejito que dejó a Colombia sin pasaportes. ¿Por qué usted decía, o por qué analizaba usted que con esa petición del canciller Murillo, usted iba a quedar por fuera de la Cancillería? Porque yo entendí desde ese momento que el canciller Murillo iba a proponerle al presidente una solución que él hacía rato había manifestado que no aceptaba. Sí. ¿Es cierto, doctor Salazar, que desde la semana pasada ya le habían pedido a usted que presentara la carta de renuncia? No, a mí no me pidieron la carta de renuncia, pero sí entendí que me la iban a pedir. ¿Por qué entendí? Porque le pidieron la carta de renuncia a otras personas. Y yo dije, pues si el señor ministro llega en encargo y empieza a pedir renuncia a personas muy cercanas al canciller Leiva, es porque primero él está pensando que se va a quedar y segundo, ahí sigo yo y no me voy a ir dejando esta mano el problema. Entonces me dediqué a trabajar como era mi deber de ciudadano y de autoridad, resolver el problema. Es que no se ha dicho una cosa que es muy importante. Doctor Salazar, pero quiero preguntarle ahí, en su casa, correcto, pero ¿por qué no esperó entonces a que el canciller Murillo le propusiera al presidente conciliar con Thomas Grech tal y como se lo había manifestado usted el jueves de la semana pasada? Porque yo, conociendo como conozco las partes o los actores de todo este proceso, estaba absolutamente seguro que el presidente no le iba a aceptar esa solución. Perdonen que hable con esa franqueza, pero esa fue mi percepción y ese fue el convencimiento que tuve y eso me obligó a cumplir más rápidamente con el deber que la ley me impone. Sí, doctor Salazar, ¿en qué momento el canciller Luis Gilberto Murillo le devuelve a usted las facultades para ser el representante del fondo rotatorio de la Cancillería, que al final es el que le permite firmar las resoluciones del día anterior? Bueno, en ese momento, esa es la resolución 1344. Yo ni le pedí ni hablé con él de eso. A mí me llevaron la resolución a mi secretaría, hecha por la Oficina Jurídica Interna, con las instrucciones del canciller Murillo, y me las entregaron y yo dije, pues aquí la oportunidad de resolver esta cantidad de líos y dejar la Cancillería a salvo de un eventual detrimento patrimonial, de resolverle al canciller Murillo un problema que se le va a venir encima, de resolverle al doctor Álvaro Leiva la cantidad de problemas que tiene, y eso es lo que va a ocurrir, porque ahora a las 8 de la mañana voy al Tribunal Administrativo a entregar el acto administrativo que deroga el demandado, y ya el tribunal no va a estudiar una demanda que versa sobre un acto que ya desapareció del ordenamiento jurídico. Sí. Doctor Salazar, esa resolución, la 1344, ¿qué fecha tiene? Esa no tengo la fecha exacta, pero déjeme ver si de pronto. No, esa es como del miércoles o jueves, esa es muy reciente. Es de la semana pasada. Sí, es de la semana pasada, naturalmente con posterioridad a la posesión del embajador Murillo. Esas facultades se las había quitado el canciller Álvaro Leiva en el momento en el que él asume las competencias y declara desierta la licitación, en septiembre del año pasado, ¿no es verdad? No me las había quitado. El embajador, el ministro Leiva asumió una competencia que estaba delegada. Sí. Él la asumió porque le quita la delegación. Le quitó la delegación.
Sí, además que fue solución que yo le propuse cuando estaba el proceso a punto de ser adjudicado y yo le manifesté que esa era la decisión, la recomendación del comité de evaluación y que yo no podía apartarme de eso. Entonces le dije, la otra solución es que usted asuma directamente el manejo del proceso, y desde ese momento él empezó a manejarlo y yo me aparté completamente. Eso pasó en septiembre, y lo que pasa la semana anterior, 13, el miércoles o el jueves, lo que ocurre es que esa delegación se la devuelve el canciller Murillo. Me la devuelve ampliada el canciller Murillo. ¿Y alguien le dio una explicación de eso? ¿Alguien le dio una explicación de por qué le devolvieron esas facultades? No, nadie me la dio. Yo supongo que el ministro Murillo no quería meterse en ese problema, que es un problema muy grande. Es decir, ¿usted cree que el canciller Murillo le devolvió a usted esa delegación para que usted procediera adjudicando la licitación? No puedo hacer esa afirmación ni esa deducción, pero el caso es que él me entregó las competencias y yo vi eso como una oportunidad para resolverle al país, al ministerio, al ministro suspendido, al ministro encargado, toda esa cantidad de problemas, y si no era y no dictar las resoluciones cumpliendo con el deber, pues procedía a estudiar y a dictarlas. Sí. Doctor Yo Salazar, sabía todo lo que me venía encima. No, pues usted sabía que iba a generar esta tormenta, sin duda. En medio de la situación, usted dice, estoy cumpliendo la ley, no era aconsejable, no era de alguna forma lo que se hubiera esperado, que así tuviera usted la facultad para expedir resoluciones en un asunto tan de fondo. ¿No era esperable que usted hubiese consultado con sus superiores? Quiere decir, por lo menos con el canciller Luis Gilberto Murillo, antes de tomar la determinación. No, yo entiendo que teniendo las competencias, la ley y el deber le imponen a uno ejercer las competencias. Entonces, autónomamente decidí, porque esa es la facultad y la competencia que tenía. Y también viendo la magnitud del problema que se ha venido manejando durante tanto tiempo, yo vi que, perdonen la franqueza, yo vi que nadie distinto al suscrito era capaz de resolverlo. Doctor Salazar, esto es un tema grande, un tema gordo. La sola demanda es por más de 150.000 millones de pesos. ¿Usted consultó, le preguntó a alguien o le dijo a alguien cercano a usted en la Cancillería, hombre, voy a tomar esta decisión o pretendo hacer esto? No podía hacerlo, a nadie le consulté porque tenía la seguridad de que se me entorpecía la decisión. De que me iban a hacer recomendaciones distintas, de que no iba a encontrar una solución definitiva como la que había que darle a este asunto. Entonces dije, yo asumo como hombre de bien la responsabilidad y eso es lo que hice. Y a propósito de la demanda que usted me está indicando, salgo a las 8 de la mañana al Tribunal Administrativo a entregar el acto administrativo que deroga el demandado para que el tribunal ponga fin al proceso. Ese proceso ya con esto se decae totalmente porque no puede el tribunal entrar a estudiar un acto administrativo que ya fue revocado directamente por la misma administración pública. Y luego voy a la Procuraduría General de la Nación a entregar también los documentos para que establezcan que han cesado todas las causas de suspensión del canciller Álvaro Leiva. Doctor Salazar, ¿qué va a hacer usted con la declaratoria, entre comillas, de insubsistencia que le hizo el presidente Petro a través de sus redes sociales? No, nada, esa es la decisión del señor presidente. Eso me están llamando una avalancha de abogados que me ponen una tutela, que me devuelven al puesto. Yo no tengo ningún interés de esos. Ayer dije de pronto que reposición porque una abogada que estaba al lado del entrevistador me sopló eso, que es un error, porque esa providencia del presidente no tiene ningún recurso. Yo podría poner, por ejemplo, una tutela para que me restablezcan como mecanismo transitorio, diciendo que me están desconociendo el derecho al trabajo. Entonces llegan a la primera instancia y la resuelven. Cualquiera que sea el resultado, en apelación a la segunda instancia. Cualquiera que sea el resultado, van a terminar diciendo que esa tutela es de interés nacional porque está implicado el señor presidente de la República. Entonces llega a la Corte Constitucional y la revisan. Y al final le ha hecho perder tiempo a la jurisdicción, saturándola de trabajo. Al señor presidente,
preocupado por un tema que no amerita que él le preste interés y perdiendo el tiempo los colombianos, y resulta que yo no necesito el trabajo. Entonces la tutela sería improcedente porque esa es como derecho al ejercicio del trabajo. ¿Usted está pensionado, doctor Salazar? No, yo no estoy pensionado. Cuando salí del Congreso en el año 2002 tuve una avalancha de abogados que me ofrecían pensionarme. Yo no sé cómo, pero yo siempre rechacé eso porque la pensión debe ser un mecanismo para el que la necesita. Inclusive cuando estuve en el Congreso yo estaba haciendo una propuesta para que la pensión fuera complementaria, en el sentido de que si es una pensión de 10 millones de pesos y el pensionado tiene 5, no le den sino 5. Y si es una pensión de 15 millones y el pensionado tiene 8, pues que no le entreguen sino 7. Y yo creo que esa es una responsabilidad social que deben tener los que la necesitan, no los que no la necesitamos. Pero es decir, yo no necesito la pensión. Usted no necesita la pensión, usted no cotizó para la pensión. No, yo no necesito, pero cotizo. Claro que estoy cotizando una cantidad de plata. Esto me ha salido a mí muy costoso porque para salud, que yo pagaba un plan complementario, pagaba como 300,000 pesos. Sí. Ahora estoy pagando 1,5 millones. Para pensión cotizaba con los ingresos de renta que puedo tener y eso me subió como a 4 millones. Yo ni he podido hacer las cuentas. Entonces hay que cotizar porque esa es la responsabilidad social. Sí, mire, doctor Salazar, aquí se presentan una cantidad de episodios, pero quiero preguntarle puntualmente, ¿quiere decir que entre ayer y hoy usted cambió de opinión? ¿Usted ya hoy podría ser presentado como exsecretario general de la Cancillería? Es decir, usted, con la declaratoria de insubsistencia que anoche firmó el presidente Gustavo Petro, usted ya no es funcionario, usted no va a entablar ningún tipo de recurso, según lo entiendo. No, yo no he cambiado de opinión. Estoy explicando que cuando estaba respondiendo, una abogada que había al lado me dijo que ponga la reposición, entonces yo pues solté eso porque no estoy acostumbrado al asedio mediático. Pero yo recibo, inclusive en este momento me doy por notificado por conducta concluyente, aunque voy a ir primero a hacer las diligencias últimas que impone el cumplimiento del deber y después voy a recoger mis cositas a la Cancillería. Sí, recoger sus cositas. Y antes quiero preguntarle, ¿desde hace cuánto es usted amigo del doctor Álvaro Leiva, doctor Salazar? ¿Y qué les dice a quienes creen que usted pudo haber hecho esto para hacerle un favor al doctor Álvaro Leiva, para salvarlo de la suspensión?